En 2024, varios actores coreanos sorprendieron a sus seguidores con divorcios inesperados que sacudieron el mundo del entretenimiento. Hoy te revelamos las historias detrás de estas rupturas que marcaron el último año. 1. Won Jung-un. Lamentablemente, una de las actrices más talentosas y queridas de Corea, atravesó un difícil momento personal en 2024. La protagonista de inolvidables dramas como Ella era bonita, Mátame Sáname y The Escape of the Seven, tomó la difícil decisión de poner fin a su matrimonio de 8 años con Lee Yong-don, un exjugador de golf profesional y empresario con quien tiene 2 hijos. Este no fue el primer intento de separación. En 2020, la pareja había iniciado un proceso de divorcio que, tras una breve mediación, terminó en una reconciliación en julio de 2021. Sin embargo, esta vez la ruptura fue definitiva. La actriz confesó que su decisión estuvo motivada por infidelidades reiteradas de su esposo. Tras el anuncio del divorcio en febrero, Won Jung-un se vio envuelta en una controversia que generó aún más atención mediática. La actriz fue demandada luego de acusar erróneamente a una mujer no famosa de tener una relación extramatrimonial con su esposo, lo que exacerbó la situación pública que ya enfrentaba. Como si los escándalos no fueran suficientes, en julio del mismo año, su vida sentimental volvió a estar en el ojo del huracán, cuando confirmó su relación amorosa con el jugador de baloncesto Kim Yong-kyu. Según fuentes cercanas, ambos se habrían acercado durante momentos complicados de sus vidas y se apoyaron mutuamente. Sin embargo, la presión pública fue demasiada, y solo 2 semanas después de oficializar el romance, la pareja decidió terminar. 2. Claudia Kim. La actriz, conocida por sus roles principales en los dramas Una familia atípica y El monstruo de la vieja Seúl, sorprendió al público en septiembre al anunciar su divorcio tras 5 años de matrimonio. Claudia contrajo nupcias en 2019 con Matthew Champagne, exdirector ejecutivo de WeWork Korea, apenas 4 meses después de haber hecho pública su relación amorosa. En septiembre de 2020, la pareja celebró la llegada de su primera hija, una niña que marcó un nuevo capítulo en sus vidas. Sin embargo, tras una cuidadosa reflexión, la actriz y su esposo decidieron tomar caminos separados. Según informó su agencia, el divorcio se resolvió de forma amistosa y mediante un acuerdo mutuo. A pesar de la separación, ambos mantienen un vínculo de respeto y apoyo mutuo. Claudia Kim ha dejado huella en Hollywood con sus interpretaciones memorables, como Helen Shaw en Avengers, Era de Ultron, y Nagini en Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald. Su trayectoria continúa consolidándola como una figura destacada en la industria del entretenimiento global. 3. Lee Bong-soo. El protagonista de los recordados dramas The Prime Minister and I y Triangle, Lee Bong-soo, y su esposa, Lee Jung-jin, una traductora e intérprete de inglés que ha trabajado con grandes estrellas como Rain y Blackpink, decidieron poner fin a su matrimonio tras 14 años juntos. La pareja, que contrajo nupcias en mayo de 2010 y tiene 2 hijos, parecía ser una de las más estables del entretenimiento coreano. Sin embargo, en marzo de 2024 la estabilidad se quebró cuando Lee Jung-jin hizo una denuncia pública a través de sus redes sociales, revelando que su esposo habría llevado una doble vida y habría sido infiel durante el matrimonio. Lee Jung-jin también acusó al actor de evadir los procedimientos legales de divorcio y de dificultar la comunicación con su hijo, lo que generó un gran revuelo en los medios. Según sus declaraciones, desde el año anterior, ella y su hija se han establecido en Bali, mientras que Lee Bong-soo y su hijo permanecen en Seúl. Por su parte, el actor, a través de su agencia, negó todas las acusaciones, afirmando que responderá a estas alegaciones en el ámbito legal. El proceso de divorcio ha captado gran atención pública, sobre todo porque la familia había mostrado parte de su vida personal en el popular programa de variedades The Return of Superman, donde aparentaban ser una familia unida y feliz. Este sería el segundo divorcio de Lee Bong-soo, ya que en 2003 se separó de su primera esposa, una compañera de universidad, apenas 5 meses después de haberse casado. 4. Ji-yeon. La actriz y cantante, exintegrante del grupo T-ara, y el jugador de béisbol Won Jae-hyun decidieron poner fin a su matrimonio en octubre, a casi 2 años de su unión. La pareja se casó en diciembre de 2022, 4 meses después de confirmar públicamente su relación. En su carrera como actriz, Ji-yeon es conocida por sus roles en los dramas Sueña sin Límites 2, Imitation y Next Door with Jay. Los rumores de divorcio comenzaron en junio, cuando Won Jae-hyun fue visto en una reunión bebiendo junto a otras mujeres, pero la agencia de la actriz desmintió los reportes, calificándolos de infundados. En una de sus transmisiones en vivo, Ji-yeon hizo una confesión sobre las dificultades que enfrentaba a nivel profesional luego de casarse con Won Jae-hyun. La cantante mencionó que, aunque tenía muchas expectativas, la realidad resultó ser más complicada y que habían disminuido las ofertas de trabajo para ella.
No pensé que sería tan vacío, abrumador y decepcionante. Siento que todo lo que he logrado hasta ahora está siendo eclipsado por el matrimonio, expresó la actriz. El 5 de octubre, el abogado de Ji-yeon emitió un comunicado informando que tras un periodo de separación, las partes no lograron superar sus diferencias. Como resultado, presentaron una solicitud de mediación de divorcio ante el Tribunal de Familia de Seúl, poniendo fin a su historia de amor. 5. Jo Dong-won. El talentoso actor de reparto, conocido por sus destacadas interpretaciones en La Gloria, y Woo, una abogada extraordinaria, se une a la lista de figuras masculinas de K-drama que enfrentaron un divorcio en 2024. En septiembre de 2022, el actor compartió la feliz noticia de su compromiso a través de una emotiva carta dirigida a sus seguidores, y en marzo de 2023 contrajo matrimonio con su novia, una persona ajena al mundo del entretenimiento. Lo que parecía ser una historia de amor de ensueño, pronto se desvaneció. A menos de un año, en febrero de 2024, el actor sorprendió a todos al anunciar su separación. Las especulaciones comenzaron cuando Jo Dong-won eliminó de su cuenta de Instagram todas las fotos de su esposa, un gesto que encendió las alarmas entre sus seguidores. No pasó mucho tiempo para que su agencia confirmara oficialmente la noticia a través de un comunicado, poniendo fin a las dudas y dejando a muchos con una sensación de sorpresa y tristeza. 6. So In-young. La reconocida cantante y actriz So In-young, famosa por su papel en el drama De nuevo un final feliz, vivió una historia de amor que comenzó con ilusión, pero terminó de manera inesperada. En febrero de 2023, se casó con un empresario del sector tecnológico. Aunque el inicio de su matrimonio parecía prometedor, los problemas no tardaron en surgir. Apenas 7 meses después, un medio coreano informó que su esposo había iniciado el proceso de divorcio, una noticia que tomó completamente por sorpresa a So In-young, ya que se enteró a través de la prensa. En una entrevista posterior, la actriz explicó que aunque ambos habían considerado el divorcio debido a sus diferencias de personalidades, ella deseaba salvar la relación y seguir adelante juntos. Pese a los intentos por rescatar su matrimonio, en noviembre de 2024, So In-young confirmó públicamente que su matrimonio había llegado a su fin, poniendo punto final a esta breve y complicada etapa de su vida. 7. So Yuri. Reconocida por su trabajo como actriz de voz y presentadora, y por sus participaciones en dramas como No te atrevas a soñar y Tarot, sorprendió a todos en marzo de 2024, al anunciar su divorcio del productor Choi Byung-il, con quien había contraído matrimonio en 2019. Poco después, So Yuri rompió el silencio y reveló detalles sobre las dificultades que marcaron su vida matrimonial. Confesó que durante años no se sintió amada ni valorada, lo que afectó profundamente su autoestima. Además, reveló que su exesposo se negó a tener hijos con ella, y lejos de apoyarla en su deseo de formar una familia, le sugirió que tuviera hijos con otro hombre. Sin embargo, el momento decisivo que la llevó a terminar la relación ocurrió cuando se enfrentó a una grave crisis de salud. Durante una emergencia médica causada por una enfermedad uterina, So Yuri sufrió una hemorragia severa que la dejó al borde del colapso. Mientras yacía en la sala de emergencias, su estilista intentó comunicarse con su esposo, pero nunca obtuvo respuesta. Este hecho, según sus propias palabras, fue lo que la llevó a tomar la decisión de divorciarse. Tras la separación, So Yuri ha mostrado signos de recuperación emocional, logró saldar las deudas acumuladas durante su matrimonio y con una renovada actitud optimista, ha comenzado una nueva etapa en su vida. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estas historias te sorprendió más? O si recuerdas otro caso que nos faltó mencionar. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video con más historias del mundo del entretenimiento coreano.